Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema, la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. El Espíritu Santo nos ministra a través de las verdades de las Escrituras a medida que las comprendemos y respondemos con fe. Agosto, mes de la Biblia, nos da la oportunidad de mostrar la importancia de las Escrituras y agradecer a Dios por hacerlas prevalecer y hacerlas llegar a todo pueblo, tribu, lengua y nación a través de los tiempos. La invitación es a ser edificados con estos programas. Está hecha para todos los interesados en la causa bíblica y para quienes a través de ellos conozcan al autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa, Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
nunca falte en mi boca tu palabra, que nunca deje de hablar lo que te agrada. Si hay una cosa que anhela más mi alma, es descansar a la sombra de tus alas. Quiero habitar en tu palabra, que tu voz me guíe en el camino. Y si fallo sé que me levantas otra vez, otra vez. Quiero escuchar que vas conmigo, sé que tú sostienes mi destino y tu mano fuerte me levanta otra vez. Y sé que todo va a estar bien. La 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 la. Oh, oh. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque prometes ser mi abrigo. Por eso venga lo que venga, en ti confío. Declararé todo lo que has prometido. Quiero habitar en tu palabra, que tu voz me guíe en el camino. Y si fallo sé que me levantas otra vez, otra vez. Quiero escuchar que vas conmigo, sé que tú sostienes mi destino y tu mano fuerte me levanta otra vez. Y sé que todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien. El Señor cumplirá su propósito en mí, su obra completará, nunca falla. Cuán hermoso, Señor, es tu plan para mí, tu obra completarás, nunca fallas. El Señor cumplirá su propósito en mí, su obra completará, nunca falla. Cuán precioso, Señor, es tu plan para mí, tu obra completarás, nunca fallas. El Señor cumplirá su propósito en mí, su obra completará, nunca falla. Cuán precioso, Señor, es tu plan para mí, tu obra completarás, nunca fallas. El Señor cumplirá su propósito en mí, su obra completará, nunca falla. Cuán precioso, Señor, es tu plan, tu obra completarás, nunca fallas. Quiero habitar en tu palabra, que tu voz me guíe en el camino. Y si fallo sé que me levantas otra vez y otra vez. Quiero escuchar que vas conmigo, sé que tú sostienes mi destino y tu mano fuerte me levanta otra vez. Sé que todo va a estar bien, tú lo prometiste. Sé que todo va a estar bien. Tú eres
eres pan de vida. Sé que todo va a estar bien. Ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. Sé que todo va a estar bien. En tus manos, mi Señor, sé que todo va a estar bien. Oh, amén, amén. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo confrontó la práctica de hablar públicamente en un idioma que la iglesia no entendía. Afirmó que esta práctica no beneficiaba a la congregación. A continuación damos lugar a Oseas Palau, pastor en Ministerios Gente de Jesús y miembro del Comité 500 Razones del Estado de México. Pensando en la eternidad de la palabra, me viene a la mente las palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que dice así, Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y bueno, estas palabras se confirman en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 35, donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna y como eterna nos sirve a nosotros porque el ser humano también es eterno. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y también después de partir de esta tierra estaremos en algún lugar. Así es de que esta palabra es justo lo que el ser humano necesita. Yo quiero hablar sobre el tema de la Biblia como luz y guía. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes sobre este tema. Lo primero es que Dios quiere que todos le conozcan. Dios acerca su palabra a las manos de todo ser humano porque Él desea que todos le conozcamos. No solamente que lo conozcamos, sino que lo atesoremos en el corazón. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna consiste en conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. En su palabra encontramos qué le agrada a Dios, cuál es su voluntad, pero también qué le desagrada, cuál no es su voluntad y no quiere que los hombres practiquen. Y pues también en la palabra de Dios encontramos no solamente su voluntad, no solamente lo que le gusta y lo que no le gusta, también encontramos conocer sus atributos, conocer sus obras, conocerlo a Él en su totalidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero para conocerlo hay que acercarse a Él. Y el libro de Santiago capítulo 4 verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y una manera de acercarse a nosotros es a través de su palabra. Su palabra que está al alcance de todos nosotros. El apóstol Pablo era un hombre excelente, un hombre que tenía mucha preparación académica, hablaba 3 idiomas, tenía varias nacionalidades. También era un erudito porque fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más eminentes en su tiempo. Sin embargo, él escribió esto en Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10.
Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, y luego dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, lo que el hombre más debe valorar es conocer a Dios, conocerle. Lo demás, que es terrenal, pasajero, es muy importante, pero lo más importante es conocerle a Él, conocer a Dios. Entonces, para poder tener la Biblia como una lámpara, como una luz, como una guía, necesitamos conocerlo a Él, que fue el que dejó su palabra al alcance de cada uno de nosotros. La segunda cosa es que para recibir esa guía, recibir esa luz en nuestras vidas, necesitamos tener discernimiento. Y la Biblia nos da discernimiento de las cosas. El discernimiento es la capacidad de percibir y juzgar con claridad, distinguiendo lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso y lo conveniente de lo inconveniente. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento la gente no discernía entre su mano derecha y su mano izquierda, no discernía entre lo santo y lo profano, pero al leer la palabra nosotros recibimos un discernimiento y empezamos a saber qué es lo que es bueno, qué es lo que pertenece a esta vida y lo que pertenece a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que la escritura es inspirada por Dios, pero también dice el libro de Hebreos que es como una espada, de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los huesos, cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros no conocemos de Dios, no discernimos qué es del alma, qué es del espíritu y qué es del cuerpo. Pero cuando lo llegamos a conocer, tenemos un discernimiento correcto de las cosas de Dios y de las cosas de las cuales estamos formados los seres humanos. La luz de la palabra de Dios nos permite ver la dirección correcta. Esa luz no solo nos alumbra, también nos guía, nos lleva hasta un destino correcto. El libro de Proverbios capítulo 6, verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. La palabra de Dios nos puede dar a nosotros dirección porque cualquiera que usa la luz para conducirse no va a tropezar, no va a irse por un camino incorrecto porque hay la suficiente luz. Entonces nosotros tenemos que saber valorar que el mandamiento es lámpara y que la enseñanza es luz. El apóstol Pedro también hace referencia a la palabra de Dios de esta manera. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. Dios nos habla, Dios habla hoy. Dios habla por sueños, Dios habla por circunstancias, Dios habla por sus siervos, pero la palabra más segura es la que nos habla por su palabra. Y cada profecía que escuchamos hoy en día tiene que ser cotejada con la palabra de Dios para saber si es de Dios o no es de Dios. Hoy tenemos a veces la liviandad de poder decir, Dios me dijo, y usamos mucho la frase Dios me dijo. Tenemos que estar seguros que lo que Dios nos dice venga de su palabra. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dijo esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la palabra, es el verbo de Dios encarnado. La palabra que nos guía, que nos ilumina, es Jesús. Es Jesús, y dice que el que lo sigue no andará en tinieblas. Al contrario, tendrá la luz de la vida. Y hablando de tinieblas o oscuridad, las tinieblas o la oscuridad representan el mal, representan el engaño, representan el peligro también. Entonces nosotros tenemos que saber que si existe la luz, existe las tinieblas. Y para contrarrestar las tinieblas tenemos la luz. Y dice la palabra de Dios que la luz prevalecerá sobre las tinieblas. No va a ganar nunca las tinieblas, porque la luz, por muy pequeña que sea, atacan las tinieblas. Así es de que tenemos que tener seguridad de que cada vez que nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la luz. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros podemos estar seguros que nunca va a pasar la palabra de Dios. Al contrario, va a prevalecer, dice aquí, contra las tinieblas. Y estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo un tiempo de oscuridad. Dice una profecía de Isaías, capítulo 60, verso 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Hoy hay muchas tinieblas. Hoy la gente practica muchas obras de las tinieblas. Tiene mucha inclinación hacia las tinieblas. El príncipe de este mundo es de las tinieblas. Y hay mucha brujería, hay mucha hechicería, y muchas cosas que hablan de las tinieblas. Y lamentablemente, ¿verdad?, que hay muchas tinieblas, pero recordemos que aunque la tierra sea cubierta de tinieblas, dice, mas sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Tenemos entonces nosotros que manifestar esa luz en este mundo lleno de oscuridad. También Jesús nos dejó una encomienda a los que hemos creído en Él. Y esa encomienda dice, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Esa luz que Dios ha puesto en nosotros la debemos llevar donde quiera, y esa luz va a contrarrestar la obra de las tinieblas. En un lugar donde hay tinieblas, cuando llega un cristiano, automáticamente llega la luz, y las tinieblas tienen que huir. Entonces podemos saber que el discernimiento que Dios nos da de la palabra de Dios nos da luz para distinguir, para discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Y podemos nosotros elegir lo santo, podemos elegir el bien. Y hoy dice la palabra de Dios que hay unos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, a la oscuridad tinieblas y a las tinieblas luz, pero de nosotros depende como cristianos llevar la luz de Dios y también ayudarle a la gente a distinguir, hablarles de la luz que hay en la palabra de Dios. La tercera cosa, y no menos importante, es que la palabra de Dios está al alcance de todos. Anteriormente se pensaba que la lectura y la interpretación de la Biblia era privilegio de unos cuantos, hasta que encontramos, ¿verdad?, personas que empezaron a decir que no lean la Biblia porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Pensamos que era privilegio de algunos cuantos nada más, y que solamente algunos podían leerla e interpretarla correctamente. Pero hoy, gracias a Dios y al Espíritu Santo, todos podemos tener la Biblia. La Biblia está al alcance de todos, la tenemos en muchas versiones, la tenemos en varios idiomas.
la tenemos en los dispositivos móviles, en las computadoras, la tenemos en audio. La palabra de Dios también la tenemos a través de señas para gente que no puede oír, y también tenemos la Biblia en braille para todos los que no pueden ver. Así es de que no hay excusa, no hay excusa. La palabra de Dios está al alcance de todos y para todos puede servir como luz y guía, como luz y guía. En la historia encontramos que anteriormente existían los manuscritos antiguos que se llamaba el Códice, pero llegó el tiempo donde llegó la imprenta, y fue un tiempo de gran transición revolucionaria que transformó la forma en que se producía y difundían los libros, haciendo accesibles a todo el público, a toda la gente, pues cualquier libro, cualquier tipo de lectura, y pues impactó obviamente todos los ámbitos, pero el ámbito espiritual no fue la excepción. Gracias a Dios que la Biblia llegó a la imprenta y muchos más pudieron tener la Biblia, como les decía anteriormente, que todos tenemos acceso a la Biblia. La palabra de Dios y sus enseñanzas y sus mandamientos son como una luz que guía los pasos de las personas, iluminándolos y ayudándoles en la toma de decisiones correctas. Entonces la palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas. Y la palabra de Dios tiene utilidad, una utilidad correcta. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y cuando oímos la palabra útil es que tiene un beneficio para cada uno de nosotros. Y es útil primero para enseñar, luego para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y el fin es de que dice que el fin es que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros miramos la Biblia como un camino, o la vida cristiana como un camino, entonces a través de la Biblia Dios nos enseña el camino. No solamente nos enseña el camino, también nos redarguye si no estamos dentro de ese camino. La palabra redarguir es que nos hace entender que no estamos en lo correcto. Y cuando no estamos en lo correcto y no estamos en el camino, Dios nos corrige, es decir, nos atrae, nos pasa a su camino, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos corrige. Y al corregirnos, nosotros empezamos a andar en su camino, pero también dice la palabra de Dios que la utilidad de la palabra de Dios es instruirnos en justicia. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir. Es decir, una vez que estamos en el camino de Dios, tenemos la instrucción de cómo seguir en ese camino, cómo no salirnos del camino, cómo no irnos no irnos por camino equivocado y poder llegar a nuestra meta. La Biblia es el único libro que cuando lo leemos, el autor está presente, y el autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios para que pudieran escribir la Biblia y poderla tener nosotros al alcance. También la Biblia, parte de su utilidad es llevarnos a la salvación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos en la Biblia pues el acceso también a la salvación. Entonces no hay que leer la Biblia solamente como un libro, como una novela, como un periódico. Hay que leerlo con la seguridad de que la Biblia es lámpara a nuestro camino, es lámpara a nuestra vida, y que en ella vamos a encontrar dirección, porque la palabra de Dios para nosotros debe ser luz y debe ser guía.
Les animo a que leamos la palabra, les animo a que nos dejemos conducir por la palabra para poder llegar a la meta y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, deseo que este mensaje haya sido de bendición y que pueda darnos luz en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Oseas Palau, por ser parte de agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Qué privilegio ser portadores del mensaje de salvación que da vida y transforma corazones. ¿Quieres aprender a orar como lo enseña la Biblia? A lo largo de toda la Escritura, la oración ha sido el gran medio de comunicación con Dios, el espacio donde encontramos dirección, fortaleza y refugio. La Biblia de Estudio de Oraciones te guía paso a paso para fortalecer esta disciplina espiritual, ayudándote a buscar la presencia, la guía y la voluntad de Dios para tu vida, tu familia y tu ministerio. Artículos devocionales, cómo orar, por qué orar, los beneficios de la oración, quién nos enseña a orar. 44 modelos de oración con códigos QR para escucharlas en audio. 70 códigos QR con un completo panorama general de la Biblia. Una herramienta práctica y profunda para aprender a orar y vivir la oración como un estilo de vida. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Vamos a declararlo una vez más. Toda la Escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir. Toda la Escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla, oh no, ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Amén. La traducción de la Biblia forma parte del ministerio más amplio del Espíritu Santo. Es el momento de presentar el mensaje del pastor Aristeo Salgado, presidente de la Unidad Ministerial del Valle de Toluca, tesorero de Camemex, director del Instituto Bíblico Victoria y vocal del Consejo Interreligioso del Estado de México. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es para mí un placer el poder participar en agosto, mes de la Biblia. Quiero felicitar a la Sociedad Bíblica de México por todo su esfuerzo, por el trabajo que hacen cada año de estar distribuyendo la palabra de Dios a muchas personas en todos los rincones de este hermoso país. Cómo no felicitar al arquitecto Julio Splinker por el esfuerzo que hace para que muchos mexicanos puedan tener la Biblia en sus manos. Y bueno, pues vamos a hablar en este día acerca de este tema que se ha estado hablando en estos días y que es muy importante y que tiene como texto base, ¿verdad? Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué vemos en este versículo? Vemos el interés y el amor de Dios para todos nosotros, de que podamos tener su palabra, de que podamos atesorar su palabra, de que podamos confiar en su palabra. Y hay una verdad muy preciosa en este versículo, ¿verdad? Que todas las cosas pueden pasar, el cielo, la tierra, todo puede irse, todo puede desvanecerse, pero algo que no va a pasar es su palabra. ¿Qué me enseña esto? Que como persona tengo que confiar en que todo lo que Dios dice se va a cumplir, ¿ok? Y para eso Él nos ha dejado precisamente la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando yo miro la Biblia,
la puedo ver tan sencilla, un libro, ¿verdad? Con hojas, con pastas, tan bonita hoy con tantas versiones y con tantas modalidades, ¿verdad? Pero quiero decirte que para que nosotros tengamos la Biblia en esta forma hasta el día de hoy, han tenido que pasar muchas cosas y aún guerras se han desatado por causa de que nosotros podamos tener este libro en nuestras manos. La Biblia es el único libro que ha sido preservado de generación en generación. No sé si alguna vez alguien te ha preguntado, ¿pero quién escribió la Biblia? ¿Verdad? Y esto lo hacen con el afán de que uno pueda contestar que algún hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Y la Biblia tiene un solo autor, y el autor es Dios. Y la Biblia no fue escrita en un periodo de tiempo corto, sino fue escrita en un periodo de por lo menos 1500 años. Y Dios ocupó por lo menos a 40 escritores, ¿verdad? Entre ellos pescadores, también reyes, ¿verdad? Sacerdotes, constructores de tiendas, ¿verdad? Muchas personas que fueron utilizadas para poder escribir la palabra del Señor, ¿ok? Y cuando nosotros vemos en la misma Biblia que el Señor utilizó varios materiales para poder escribir la palabra del Señor, ¿verdad? Porque desde el principio no fue como la tenemos ahora. El primer material que yo veo en la Escritura que fue usado para que la Biblia fuera escrita fueron tablas de piedra, y eso lo vemos en Éxodo, cuando Dios viene y escribe los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Vemos claramente que el Éxodo dice que Él los escribió en tablas de piedra. Y esa tradición siguió por mucho tiempo. Después de que Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra, hubo una situación ahí, ¿verdad? Moisés, en un momento de enojo, rompe las tablas, y después el mismo Dios, nuestro mismo Dios, ordena a Moisés que Moisés esculpa los mismos mandamientos con su propia mano, pero en las mismas tablas de piedra, ¿ok? Y la tradición siguió, mucha gente siguió escribiendo cosas en pequeñas tablitas de barro, y así pasó mucho tiempo. Después, la siguiente forma como yo veo que la palabra fue guardada para que nosotros la tuviéramos el día de hoy, fue la tradición oral. Vemos en Deuteronomio que la Biblia dice claramente, ¿verdad? Y estas palabras las repetirás a tus hijos y tus hijos a sus hijos, y irán de generación en generación, ¿ok? Después de eso vinieron hombres que empezaron a escribir en rollos, ¿verdad?, de pieles de animales y en papiros, ¿ok? Y eso era lo que era la Biblia. Cuando nosotros vemos a Jesús una ocasión en el templo, dice, y se le dio a leer, ¿verdad?, un rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Y Jesús lee en un rollo, ¿ok? Entonces vemos que era una forma interesante de cómo fue escrita la Biblia en aquel tiempo, ya fuera en rollos o en papiros, ¿ok? Pero con el afán y el amor que Dios nos ha tenido, Dios no quiso que se quedara los escritos solamente en rollos o en papiros, ¿verdad? Que son los que hoy conocemos como códices, ¿verdad? Sino que se juntaron todos estos rollos, se juntaron varios de estos pergaminos, ¿verdad? Y dieron a luz lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Y esa es una gran bendición, que nosotros podamos tener la Biblia hoy así. Y entonces toma vida el versículo 105 del Salmo 119, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mi camino, ¿ok? El Salmo 119 está cargado de una riqueza en donde Dios quiere que nosotros valoremos la palabra como lo más importante para nuestras vidas. Dios siempre ha tratado de comunicarse con nosotros, y una de las formas que Dios tiene para comunicarse con nosotros es su palabra. Pero cuando Dios me dice en su palabra
que lámpara es a mis pies su palabra. Es porque Dios está tratando de comunicarme que yo necesito el discernimiento en mi vida. Y cuando la palabra de Dios alumbra mi vida, entonces encuentro discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? El elegir correctamente lo que conviene a mi vida, porque Dios está diciendo que así es como tiene que ser, ¿ok? Yo tomo muchas decisiones todo el tiempo, todos tomamos decisiones todo el tiempo, pero la pregunta obligada es, ¿todas las decisiones que tomamos son correctas? Si tú te contestaste que no, entonces quizás estás necesitando de la palabra, de la luz de la palabra, para que todas tus decisiones empiecen a ser correctas. Hoy es un día muy importante en este agosto, mes de la Biblia, en el que tendríamos que meditar mucho en la importancia de la palabra del Señor, en que este no es un libro cualquiera, que cada vez que yo lo abro, encuentro un consejo de Dios para mi vida. Es que Dios me está hablando a través de cada una de sus líneas, que Dios me está hablando a través de cada uno de sus versículos, y que este libro ha trascendido en los tiempos, este libro ha trascendido en las edades, para que yo lo pueda tener hoy en mis manos y pueda confiar en que es la palabra de Dios, ¿ok? Te preguntaba hace un momento si alguien algún día te ha dicho, pero ¿quién escribió la Biblia? Ok, hoy podemos decir, el autor de la Biblia es Dios, y Dios quiere que sepamos su voluntad a través de este libro tan precioso. Ok, regresando al versículo clave de esta semana, de este tiempo, ¿verdad? Dice la palabra claramente, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que empieces a confiar más en la palabra que en todo lo que se enseña ahora, que empieces a confiar más en la palabra que en todo aquello que pudiéramos pensar que es correcto, pero que a veces tiene una intención que no es la mejor. Te animo a que confíes en que Dios cada vez que tú abres la Biblia, Él está hablando a tu vida. Un día el rollo se convirtió en la Biblia y hoy podemos tener la palabra de Dios para saber que Dios está hablando a nuestras vidas en todo momento. No dejes de leer la Biblia, no dejes de tener una relación a través de la palabra del Señor todos los días. ¿Sabes? Cuando yo oro, yo hablo con Dios. ¿Y cómo Dios habla conmigo? A través de su palabra. Mi oración en este día es que tú puedas confiar plenamente en sus palabras, tú puedas confiar plenamente en todo lo que Dios te dice a través de este maravilloso libro, y que el poder de toda la bendición que hay en este libro sea sobre tu vida. Si tú confías en su palabra, entonces vas a poder dar pasos iluminados, vas a poder dar pasos en donde tu vida, en aquellos lugares en donde pareciera que hay oscuridad, se van a encender y tú vas a poder tener bendición, porque vas a alumbrar tu vida con la palabra del Señor. No hay otra cosa que pueda alumbrar más la vida de una persona más que la palabra del Señor. Confía en Dios, confía en su palabra, que Dios te bendiga, y que este año, no solamente agosto, mes de la Biblia, sino todo este año, tu vida sea iluminada y sea guiada por su palabra. Agradecemos a Dios la bendición de poder comprender mejor su palabra. Bendecimos la vida de nuestro amigo Aristeo Salgado, a quien agradecemos su participación en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. ¿Quieres caminar cada día más cerca de Dios? La vida devocional es el camino para mantener una comunión constante con nuestro Señor, a través de la oración, la lectura y la reflexión diaria de su palabra.
La Biblia de Estudio Devocional 365 te acompaña durante todo el año con devocionales que fortalecen tu fe, te ayudan a conocer más a Dios y a reconocer su obra en tu vida. 365 devocionales con aplicaciones prácticas, columnas en blanco para tus propias reflexiones, concordancia bíblica, disponible en pasta dura e imitación piel. Una herramienta que iluminará tu caminar diario con Dios, para que puedas decir como el salmista: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Biblia de Estudio Devocional 365, un encuentro con Dios cada día. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Agradecemos su atención a esta emisión. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Tenemos el material que necesitan para sus familias y ministerios. Si Dios nos permite, nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.